Muy buenos días. Agradecido de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y de la Regional Norte por la invitación, aquí haciendo una respuesta al llamado que tenemos pendiente. En este momento vamos a hablar de algo que ha venido en boga y el día pasado surgió un tema con un colega que me pide una recomendación de un caso, una fractura de borseador, manejada conservadora. Luego de esto, lamentablemente, no consolidó en la mejor posición, le hacen una osteotomía, le ponen una placa, lamentablemente perdió ángulo de movilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Aquí tenemos cuál ha sido la tendencia histórica. Bueno, la tendencia histórica es que 80% de las fracturas a nivel del lomo metacarpiano ocurren ya sea en los huesos largos, del segundo al cuarto hueso. ¿Y qué es lo que normalmente practicamos? Practicamos la osteosíntesis con una placa, o también podríamos ser la osteosíntesis con aguja de Kirchner. ¿Qué pasa con estas dos tendencias? Cuando tenemos una tendencia con una osteosíntesis con placa, es como que tenemos un carro deportivo que viaja a 300 kilómetros por hora, pero el límite de velocidad de nuestra ciudad es de 85 kilómetros por hora. No nos sirve de mucho porque vamos a tener una gran estabilidad en un hueso que no va a tener una demanda tan grande. En cambio, las agujas de Kirchner, por ejemplo, tienen una tendencia a que van a perder rápidamente esa capacidad de agarre y puede provocar una de las complicaciones clásicas. Por ejemplo, la infección en el trayecto de los Kirchner, que es bastante frecuente en estos casos. Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado la síntesis? Y en los últimos años se ha visto un gran avance en el estudio tanto de los tornillos. Revisando este tema, veo que en los últimos años, en los últimos 3 años, la tendencia ha sido a solamente estudiar los tornillos. Ya no encontramos un estudio donde se compare la placa con los tornillos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, en el caso de las agujas de Kirchner, obviamente la disrupción en el tejido blando va a ser mínima. La estabilidad mecánica, cuestionable, muy baja. Ya la movilidad posoperatoria, aquí es que viene el problema principal, que tenemos que permanecer con estos pacientes inmóvil por un lapso de 3-4 semanas, donde ahí vamos a promover lo que es una contractura a nivel de la mano. El costo de los Kirchner obviamente va a ser muy bajo en el caso actual. Ya las placas dorsales, la disrupción en el tejido blando, recordemos que para poder poner una placa volar tenemos que obligatoriamente hacer un abordaje dorsal y tenemos que interrumpir básicamente lo que es la movilidad a nivel del mecanismo extensor, un mecanismo que es muy importante. Otra cosa que sí me permite una movilidad temprana, como le dije anteriormente, sí es muy estable, me provoca una estabilidad muy grande y el costo, efectividad es bajo. ¿Por qué? Porque tengo una alta tasa tanto de que la placa me provoque una adherencia y esto me provoque posteriormente una reintervención, ya sea para una artrolisis o una tenolisis. En cambio, con los tornillos, el daño al tejido blando va a ser mínimo. En cambio de las agujas de Kirchner, aquí sí voy a tener una estabilidad mecánica. Lo bueno de los tornillos de Kirchner, de los tornillos canulados, es que voy a tener una movilidad muy rápida. Ya a los 3-4 días, ya estos pacientes pueden estar se les puede estar dando movilidad a ellos. Y obviamente, como esos tornillos quedan intraóseo, no es necesario el retiro. ¿Qué hay en los estudios? ¿Qué dicen los estudios? Bueno, uno de los estudios que estuve revisando fue el de Murray, que dice que este fue un estudio bastante interesante porque se estudiaron 603 fracturas. De ellas, fueron 13 estudios clínicos y 6 estudios biomecánicos. ¿Y qué encontraron? Una tasa mínima de complicaciones y
que en el caso, por ejemplo, de la pérdida de la carga de los tornillos, es igual o mucho menor que lo de las agujas de Kirchner, por lo que es más recomendable. Y aquí hay otro estudio donde lo que presentaba básicamente es la movilidad la movilidad total de la mano en el corto tiempo. ¿Y qué es lo que pasaba aquí? Que tenemos que los pacientes intervenidos con un tornillo canulado van a tener un quick dash que va a disminuir bastante rápido al cabo de 3 semanas. Ya a las 3 semanas vamos a tener, al cabo de 3 semanas ya vamos a tener que el quick dash va a bajar de un 57 más o menos a un 17. Y el rango de movilidad más el agarre en fuerza, donde los pacientes al cabo de 3 meses iban a recuperar básicamente 15 kilogramos de peso en presión en la mano y un rango de movilidad completa. Ahora bien, entrando ya en lo que concierne a las perlas quirúrgicas, tenemos que tener pendiente que los tornillos canulados tienen un máximo de 4 milímetros a nivel de los metacarpianos. Esto porque debemos de tener un buen agarre a nivel de la zona del istmo. Como vemos en la diapositiva de la izquierda, este fue un paciente que lo intervine con una fractura del quinto metacarpiano, donde se pudo lograr una correcta reducción y una correcta colocación del tornillo, teniendo una reincorporación bastante rápida. Otra cosa es la zona segura. La zona segura de los tornillos es que vamos a tomar la parte más dorsal. Tenemos que irnos sobre todo en ese 30% dorsal para lograr un buen punto de inicio. Aquí surge una gran incógnita sobre el daño del cartílago, que más adelante le voy a dar respuesta. Como se ve en la imagen, este es el concepto del joystick, donde entramos de manera retrógrada para lograr la reducción. Y aquí está, en el caso de esos pacientes que tienen una fractura oblicua, esa fractura oblicua larga, que son un poquito más complejas, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que recomiendan las literaturas, por ejemplo, es la realización de algún cerclaje a nivel de la fractura, teniendo primero una reducción anatómica para lograr la introducción del tornillo y que el tornillo sea de rosca total. Y el elefante en la habitación y el daño en el cartílago. ¿Qué vamos a hacer con el daño en el cartílago? Como se mencionó anteriormente, el daño en el cartílago va a ser en la parte dorsal. ¿Y qué característica tiene esta lesión? Que cuando la mano se encuentra en carga, no va a tener carga en la parte de la región dorsal del metacarpiano, por lo que me va a disminuir la cantidad de artrosis postraumática que podría producir una lesión de 4 milímetros en un cartílago tan pequeño. ¿Cuáles son los problemas y cómo solucionarlos? Bueno, el problema de la migración, que se puede solucionar con un retiro ya sea en quirófano, el problema de la fatiga del implante, que se puede solucionar con la extracción del mismo, y poniendo un tornillo de mayor diámetro, y en el caso de la rigidez articular, que lo podríamos resolver con una tenolisis o una artrolisis. El beneficio del protocolo postoperatorio es la movilidad, como mencioné anteriormente. Aquí ya se elimina lo que es el uso de esas férulas, de esas inmovilizaciones que tan frecuente podríamos utilizar cuando colocamos, por ejemplo, las agujas de Kirchner. También se previene lo que son las adherencias, y el retorno laboral sin restricción se da entre las 4 y 6 semanas. Acá hay un algoritmo que quise traerle, que en el caso de la fractura no desplazada, si estable, podemos continuar igual, podemos colocar nuestro yeso. Pero ya si hay una fractura desplazada e inestable, ya ahí sí podríamos intervenir con la colocación de los tornillos endomedulares, y en los pacientes que tienen una gran conminución,
podríamos ya colocar esos fijadores mini-fits que vienen para este tipo de lesiones o una placa volar. ¿Qué tenemos que llevar a casa? Bueno, para llevar a casa, tomar en cuenta que el tornillo canulado no es una moda, es más bien una evolución del tratamiento de las fracturas del metacarpiano. La técnica es bastante importante, recordar siempre irnos en la parte dorsal de la cabeza del metacarpiano y por último el fin de los yesos. Y recordar que el cambio de paradigma respaldado por la evidencia prospectiva y biomecánica avanza, que no nos quedemos con esos conceptos que desde la residencia nos enseñaron que podríamos incorporar a nuestro arsenal. Así que muchas gracias.